Catch Up with Startup Chile. Pequeñas dosis, grandes ideas. Presentado por Book. Jessie J dijo alguna vez, "It's not about the money", pero nosotros sabemos que para las startups muchas veces el dinero sí es lo más relevante. Bienvenidos a Catch Up with Startup Chile, donde hoy hablaremos sobre levantamiento de capital. Esto de acelerar tu negocio a través de rondas de financiamiento o de la atención de un venture capital es muchas veces algún hito que celebramos, algo que tiene cobertura en medios y que significa un gran paso para una startup. Pero muchas veces el tener éxito en levantar capital no depende solo de tener una buena solución, sino que también de estar bien preparados. Les comparto algunos números. De nuestro portafolio, las startups han levantado 1,88 mil millones de dólares en capital privado. Pero ojo con la brecha de género, porque las mujeres representan solo el 2,9% de ese capital privado, a pesar de que ellas representan el 64,8% de las ventas globales de nuestro portafolio, demostrando que quizás las startups lideradas por mujeres prefieren otro tipo de financiamiento, como por ejemplo, en gran parte, el bootstrapping. Para hablar sobre todo lo referente al levantamiento de capital, estamos hoy día con Matías Pérez. Es cofundador y Chief AI Officer de Bambi, una startup que pasó por Build 7 e Ignite 8 en Startup Chile y que automatiza ventas y comunicaciones utilizando inteligencia artificial. Bambi, además, a fines de 2024 anunció el cierre de una ronda de inversión por 3,85 millones de dólares, liderada por Monashis, uno de los fondos más destacados de Latinoamérica. Matías, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitar. A nuestros invitados les hacemos siempre la primera pregunta. ¿Qué querías ser tú cuando tenías 15 años? Que yo creo que quizás no fue hace mucho tiempo atrás. Buena pregunta. Yo la verdad es que, sabía que quería ser ingeniero, no sabía en qué área me quería desenvolver. La verdad es que uno siempre va por el paso de la vida de decir como, ok, voy a entrar a la universidad, en la universidad voy a saber qué voy a querer tener como carrera y fui trabajando y me di cuenta que no me gustaba mucho los trabajos que estaba ejerciendo, entonces por eso después decidí emprender. Llegaste aquí al mundo de la innovación. Sí. Bueno, y hablamos mencioné previamente el tema de la ronda que ustedes anunciaron a fines del año pasado. Quiero que me lleves a ese momento y que me digas cuáles fueron las 3 principales emociones que sintió el equipo Bambi al cerrar esa ronda. Sí, la verdad es que y yo siempre digo un poco esto, como cerrar una ronda de inversión no es como algo bueno, inherentemente bueno. Es que uno necesita inversión para poder seguir creciendo y expandiendo el negocio porque el negocio puede no ser o para hacer esa expansión no va a ser rentable. Entonces la verdad es que es una validación, sí, y nos sentimos como muy satisfechos en que podíamos seguir creciendo el negocio y que teníamos un negocio que podía crecer muy rápido como una startup, pero tampoco era como una felicidad tremenda, sino que era más como una carga que uno tenía que ejecutar sobre esa inversión. Entonces, al final uno vende un sueño y después hay que cumplir ese sueño y hay que cumplir con ese crecimiento. Entonces creo que era una mezcla entre felicidad, responsabilidad y un poquito de presión, pero de la buena. Claro, nosotros hace poquito hablamos con Matías Muchnik, fundador de Notco, y nos decía lo mismo. O sea, en el minuto en el que, claro, levantan harto capital o cierran una ronda, celebraban por un minuto y después era una presión gigantesca por cómo hay que cumplir ahora. Sí. Y en base a tu experiencia, ¿cuál crees que es como el mejor momento para levantar capital? ¿Existe realmente el mejor momento para levantar capital? Sí, creo que el mejor momento para levantar capital es cuando uno llega a este product market fit que se dice mucho en las startups, que es cuando el mercado quiere lo que tú estás vendiendo, tu servicio, tu producto, quiere lo que estás vendiendo y efectivamente estás solucionando un dolor y un problema verdadero. Creo que cuando uno encuentra ese mercado, encuentra ese nicho y el dinero es un bloqueante en seguir creciendo como empresa, es un buen momento para levantar capital. Antes creo que
en la fase más de descubrimiento, no hace tanto sentido, por lo menos en mi opinión, levantar capital, porque uno puede crear muchas cosas con muy pocos recursos en un inicio. O sea, uno puede iterar, probar soluciones baratas, y si es que el dolor es lo suficientemente grande en el mercado y no se ha solucionado, aunque tu solución sea barata y mala, igual lo van a querer, porque igual estás resolviendo una parte de ese dolor que es muy grande para la empresa o las personas. Claro. Y para esta ronda de financiamiento específica o las que vengan después, digamos, ¿cómo se prepararon? ¿Qué materiales tuvieron que preparar? ¿Y cómo fue todo eso? ¿Cuánto duró esa preparación? Totalmente. Creo que lo más importante cuando uno levanta una ronda de capital es tener los números, ¿ya? Y tener el crecimiento y poder proyectar ese crecimiento y que el inversionista vea al final del día que está invirtiendo barato, básicamente. Entonces, partiendo por los números, creo que es súper importante tener un buen crecimiento, buen revenue, buena base de clientes, si es que es como un consumer product. Y además de eso, después uno tiene que preparar el data room, el famoso data room que tiene, no sé, todos los Excels del P&L, que al final es como el estado financiero de la empresa, y además el pitch, el deck, como por qué ustedes son diferentes, en qué se van a diferenciar en el futuro, cuál van a ser como los moats, que son como la defensibilidad que uno va a tener. Y bueno, y te van preguntando cosas y uno la idea es que lo tenga preparado. Creo que no es tan necesario tener el mejor data room de la vida si es que uno tiene un buen crecimiento. Y entonces yo siempre me enfocaría en el negocio, en el negocio, en el negocio, en el negocio. Y después, bueno, el data room se ha visto muchas veces de personas sin pitch deck, sin no sé, un data room como demasiado perfecto, que igual levantan ronda. Entonces creo que es algo secundario y primero hay que enfocarse en crecer la startup. Oye, ¿y le pidieron consejo a alguien así de cómo prepararse o hacer un ensayo previo? No sé, como hay alguien o algo que les haya servido como de referente, por ejemplo. Sí, hay varias situaciones que como en el levantamiento de rondas que pueden pasar, ¿ya? Y a nosotros nos pasaron también y uno no sabe cómo reaccionar sobre eso. ¿Ya? Y nosotros ahí le pedíamos muchos consejos muchas veces a un advisor que tenemos nosotros, que es Ignacio Canals de Galgo. Creo que el playbook más como fiel, que tiene como todos los casos bordes de un como levantamiento capital, es un ensayo de Peter Thiel, que es como How to Raise Money. Creo que se llama algo así o algún derivado de eso. Lo vamos a buscar después. Y te dice todos los casos como bordes que generalmente no pasan y cómo actuar sobre esos casos. Yeah. Entonces, pongo el ejemplo. No sé, si es que tienes un inversionista que ya te dio un term sheet, pero te dijo, hey, este term sheet va a expirar en X cantidad de días, y tú estás esperando otro inversionista que te dé otro term sheet y te dice qué hacer en esas situaciones, qué hacer en la situación que en verdad a ti te gusta un inversionista, pero te gusta un poquito más el otro, y como que claro, en verdad va muy hondo a todos los como casos concretos en que podrían pasar un levantamiento de ronda que en la realidad sí pasa. Buenísimo. Y también justamente con respecto a eso, ¿hay algún error que tú sientes o que ustedes sienten que hayan cometido durante el proceso? Sí, ¿Que creo hayan que... diferente, por ejemplo, en otra circunstancia? O sea, cometimos muchos errores. Yeah. Creo que de los errores se aprende y al final yo creo que el más como claro fue el apurarse mucho como con levantar capital. Creo que muchas veces como se nos da la oportunidad y nosotros la tomamos y de repente no pensábamos dos veces como qué vamos a hacer con ese capital. Claro. Y cómo vamos a ejecutar con ese capital. Claro. Eso sí, que el capital no es malo inherentemente, creo que es un catalizador del crecimiento y todos son como capitanes después de la guerra. O sea, en una de esas ese capital nos hubiera ayudado a tener, no sé, un año más de vida si es que no hubiera ido mal. Entonces,
uno nunca sabe tampoco. Claro. ¿Y cuál es el principal consejo que le darías a un emprendedor que está pensando en levantar capital? A mí me gusta mucho, y no es porque estamos en este podcast de Startup Chile, me gusta mucho el concepto de el capital que te da Startup Chile, porque además de ser equity free, es como un capital que no es tan grande para decir, ok, voy a malgastar el dinero, pero no es tan poco para decir, no puedo experimentar y no puedo, y puedo como llegar a ese product market fit. Entonces, si estoy recién empezando, sí o sí, no levantaría capital como en un inicio, al menos que sea algo súper de investigación y que requiera mucho capital, sino que entraría como de nuevo a Startup Chile y diría, ok, voy a ocupar este capital para validar la idea, para, no sé, darle marketing a mi producto y ir al tiro como a buscar clientes e ir a buscar ese feedback que es tan importante en un inicio. Y después cuando ya tenga claro cómo voy a expandir el negocio, cómo lo voy a crecer, cómo voy a hacer esto un poco más escalable, iría a buscar capital privado hacia afuera, pero nunca antes del Product Market Fit. Ya, aprovechar la oportunidad entonces que entrega ahí Startup Chile. ¿Y cómo, en qué está Bambi, digamos, para el futuro? ¿Hay otra ronda de financiamiento? ¿Hay algo que, bueno, están en México también? También. Cuéntanos un poco sobre eso. Tenemos oficina en Chile y en México. Ojalá el próximo año, si todo sale bien, abrir oficina en Brasil. Acá acabamos de levantar una serie A también de $14 millones. Buenísimo. Así que estamos contentos con eso, pero con harta presión también a ejecutar lo que dijimos que íbamos a ejecutar. Así que nada, la verdad es que en Bambi hay muchas cosas pasando, entonces de repente uno se distrae con muchas cosas y creo que el superpoder de la startup es el foco y uno siempre tiene que estar enfocado en lo más importante, que al final son los clientes y lo que uno le entrega al cliente también. Claro, y bueno, me imagino que sí, entre Bambi muchas buenas noticias, pero también harta pega, y acá como estamos en Book, siempre buscamos tener lugares de trabajo felices. Entonces aquí les hago la pregunta, Book, que es ¿qué hacen ustedes en Bambi para tener un lugar de trabajo más feliz? La verdad es que nosotros, a mí me gusta siempre decir como el no rules, que básicamente es sin lo que, o sea, no tenemos el no tener reglas es la regla, ¿ya? Entonces, o sea, si uno quiere, nosotros somos 100% presenciales en la oficina, ¿ya? Y es como un poco anticuado, pero porque nosotros contratamos a gente que quiera ir a la oficina y interactuar y estar todo el día como empapado del negocio, de los clientes, de la startup, etcétera. Pero la verdad es que si uno quiere ir con shorts, uno quiere teletrabajar algún día, se quiere tomar, no sé, nació su sobrina y quiere irse a Pucón 2 semanas, 3 semanas a ver a la sobrina, lo puede hacer. Porque hay una exigencia alta en las habilidades y en lo que entrega cada uno de nuestras personas del equipo, pero también como hay una exigencia alta, es como nadie te va a estar como supervisando a que tú hagas tu trabajo o no hagas tu trabajo, porque al final queremos que la gente como que tenga ese extreme ownership que le decimos nosotros, que al final es tener como 100% la responsabilidad del trabajo que uno está haciendo y si es que al final del día uno no lo está haciendo en una de esas, va a preferir alguna otra empresa, claro, posiblemente más tradicional. Claro. Entonces nosotros como que al final, al darle las herramientas de que en verdad puedan hacer lo que quieran en la empresa y si es que necesitan recursos, necesitan, no sé, contratar algún software caro, necesitan contratar más gente para su equipo, porque en verdad es necesario, se conversan las cosas y se dan los recursos. Y creo que esa como flexibilidad que tenemos es súper importante para mantener a la gente motivada y con propósito. Y creo que eso es lo más importante para hacer a la gente feliz. Buenísimo. Oye, Matías, muchas gracias por venir, por hablarnos sobre levantamiento de capital. Felicidades en todos los avances de Bambi. Gracias. Mucha suerte en lo que viene. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile. Gracias por invitar. Esta fue tu dosis semanal de startups e innovación. Escucha un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile en Spotify y YouTube, presentado por Book.